Fariseos no estaban de acuerdo con dar tributo. ¿Sí? Ellos no estaban de acuerdo con dar tributo. ¿Por qué? Porque era la nación que los había conquistado, que los tenía sometidos a todos ellos. Pero los herodianos, que eran seguidores de Herodes, sí estaban de acuerdo. Estaban a favor de pagar impuestos, porque entre más impuestos recaudaba Herodes, también a ellos les daba un poco más de poder a los herodianos. ¿Sí? Pero vemos también, hermanos, que dice aquí la palabra. Y dice, pero Jesús, conociendo la malicia de ellos, les dijo, ¿por qué me tentáis, hipócritas? En el 19 dice, mostradme la moneda del tributo, y ellos le presentaron un denario. ¿Sí? ¿Y qué había en ese denario, hermanos? La imagen del César. Por eso Jesús le respondió, dad al César lo que es del César, y a Dios lo que es de Dios. ¿Sí? Al contestar de esta manera el Señor, ¿qué les estaba diciendo, hermanos? Que nada tenía que dar, porque eran los gobernantes en ese tiempo, el imperio romano. ¿Sí? Como en este tiempo tenemos gobernantes que a lo mejor no nos gustan, ¿no? Pero hay leyes que tenemos que cumplir. ¿Sí, hermanos? Entonces, esta pregunta política sobre los impuestos muestra dos verdades, hermanos. A ver, los cristianos debemos honrar a los líderes gubernamentales. Vamos a Romanos 13. A Romanos capítulo 13, hermanos, versículo 1 y 2. Quien lo tenga lo lee, por favor. No, 1 y 2. Sí, la palabra nos dice que debemos someternos a toda autoridad superior. ¿Sí? Porque dice, porque no hay autoridad sino de parte de Dios. Pero me llamó la atención también esto, hermanos, dice, y las que hay por Dios han sido establecidas. ¿Sí? No toda autoridad que está puesta, hermanos, no es casualidad, sino toda autoridad, dice la palabra, que es puesta por Dios. Pero dice aquí, de modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido de Dios, resiste. Y dice, y los que resisten acarrean condenación para sí mismos. Por ejemplo, hermanos, si hay leyes de tránsito, y cada uno de ustedes, quien tiene auto, conocen las leyes de tránsito. Ejemplo, si se pasan un alto, hay una sanción, ¿sí?
hay una sanción, si se estacionan en lugares prohibidos también hay una sanción. Por eso aquí dice la palabra, y los que se resisten acarrean condenación para sí, ¿sí? ¿Por qué? Porque si no estamos sometiéndonos a la autoridad, obviamente va a haber una sanción, ¿sí? Una condenación, dice aquí la palabra. Porque si incluso la ley y los mandamientos también dicen que no matarás, y si alguien mata, obviamente tienen una consecuencia, ¿sí? Pero también en Primera de Pedro, capítulo 2, si lo buscan por favor, hermanos, Primera de Pedro, capítulo 2. Versículo 12, vamos a leerlo, dice, manteniendo buena nuestra manera de vivir entre los gentiles, para en lo que murmuran de vosotros como de malhechores, glorifiquen a Dios en el día de la visitación al considerar vuestras buenas obras. ¿Sí? Dice, por causa del Señor, someteos a toda institución humana, ya sea al rey como a superior, ya que a los gobernantes como por él enviados para castigo de los malhechores y alabanza de los que hacen el bien. Dice el 15, porque esta es la voluntad de Dios, que haciendo bien hagáis callar la ignorancia de los hombres insensatos, como libres, pero no como los que tienen la libertad como libertinaje. La libertad como pretexto para hacer lo malo, sino como siervos de Dios. Honrar a todos, amad a los hermanos, temed a Dios y honrad al rey. Aquí el apóstol Pedro nos recalca, hermanos, la importancia de honrar a los líderes, a los gobernantes. Igual como Jesús le dijo, dad al César lo que es del César. No les dijo, no lo hagan. Le dijo, dad al César lo que es del César. Porque también dice la palabra de Dios que es parte de nuestro testimonio, ¿sí? Para con los demás. Y el que nosotros conozcamos a Jesús, hermanos, y que digamos que somos hijos de Dios, debemos mostrarlo y ser mejores personas que los demás, que los que no conocen. Por eso dice aquí en el 12, manteniendo buena vuestra manera de vivir entre los gentiles, ¿sí? Así es que al obedecer las leyes, honramos a los gobernantes y al pagar también nuestros impuestos. Y también honramos a ellos a través de nuestras oraciones. En Primera de Timoteo, capítulo 2, vamos a verlo. Capítulo 2, versículo 1 al 3. Si alguien lo tiene, ¿lo puede leer, por favor? Bueno, dice así, exhorto ante todo a que se hagan rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracias por todos los hombres, ¿sí? Por los reyes y por los que están en eminencia, para que vivamos quieta y reposadamente en toda piedad y honestidad, porque esto es bueno y agradable delante de Dios, nuestro Señor. Sí, de esta manera, hermanos, dice aquí, al orar por los gobernantes, por los cercanos y de locales, de estado, la presidenta de la República, dice la palabra que aquí honramos también a ellos, ¿sí? Por eso dice que se hagan rogativas y peticiones, dice, para que vivamos quieta y reposadamente. Esto es parte también, hermanos, de nuestro testimonio a otros, ¿sí? Honramos a los líderes gubernamentales a obedecer las leyes, al pagar impuestos y a través de nuestras oraciones, ¿sí? Por ejemplo, podemos decir, quienes conocemos de la palabra de Dios, que en la Biblia dice que honremos a los gobernantes, ¿no?
pero no podemos decir que nada más está hablando de los gobernantes buenos. En la escritura que acabamos de leer en Romanos 13, del versículo 1 y 2, nos habla el apóstol Pablo. En ese tiempo, quienes gobernaban ahí no eran gobernantes buenos, ¿sí? Porque eran perseguidores de la iglesia. Pero aún así el apóstol Pablo dijo honren, ¿sí? Honren a los gobernantes. El versículo que vimos hace un ratito en el Romanos 13 dice: sométase toda persona a las autoridades superiores. Pero no quiere decir que nada más a quien los trate bien, a quien sean gobernantes buenos. Él habló de todos, ¿sí? A las autoridades superiores. En ese tiempo, los gobernantes demandaban incluso que se adoraran a ellos como dioses, como señores. Los césares querían que se adoraran a ellos así, de tal manera, ¿sí? Entonces, ellos querían eso, pero no eran buenos gobernantes. Mas, sin embargo, el apóstol Pablo dijo así, que nos sometiéramos a toda autoridad, ¿sí? Y de esa manera dice la palabra de Dios que debemos dar al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. ¿Sí, hermanos? La segunda verdad que nos enseña esta pregunta que le hicieron a Jesús es: los cristianos deben honrar a Dios, ¿sí? Nosotros somos ciudadanos mexicanos, ciertamente, ¿sí? Pero también tenemos una ciudadanía que no es de la tierra. Y esto lo vemos en Filipenses, capítulo 3, versículo 20. Filipenses 3, 20. Dice así: mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, el Señor Jesucristo. Entonces, tenemos dos ciudadanías, hermanos, ¿sí? Tenemos dos ciudadanías, somos ciudadanos mexicanos, pero también tenemos una ciudadanía allá en los cielos, ¿sí? Aquí en esta tierra, en México, todo dinero tiene la imagen de algún líder, por ejemplo, de Benito Juárez, de quién más, ya no me acuerdo, de Sor Juana, ¿sí? Entonces tienen la imagen de algún líder, como el denario tenía la imagen del César, ¿sí? Por eso es que tenemos que pagar impuestos, incluso hasta ni nos preguntan, ¿no? Los pagamos a fuercita. El IVA es el impuesto, y nos los cobran, no nos preguntan, ¿sí? Entonces, sí, precisamente por eso, dice Jesús: dad al César lo que es del César. Pero, la segunda ciudadanía, cada uno de nosotros fuimos creados. ¿Cómo fuimos creados, hermanos? Génesis 1:27 nos lo dice: a imagen y semejanza de Dios. Por eso les digo, tenemos dos ciudadanías, ¿sí? Le damos los impuestos al gobierno, ¿sí? Pero también nosotros tenemos que darle la vida a Dios, porque fuimos creados a imagen y semejanza, ¿sí? Y esa imagen la tenemos, hermanos, ¿sí? Entregar nuestra vida a Dios es honrarle. ¿Con qué, hermanos? ¿Con qué podemos honrar al Señor? ¿Sí? También con el tiempo, sirviéndole, con el tiempo que Él nos da, porque no es nuestro tiempo, es el tiempo de Él, ¿sí? Con las habilidades que Él nos ha dado, con los dones, con las posesiones que Él nos ha dado, porque lo que tenemos es gracias a Él. No es gracias a nuestro trabajo, no es gracias a nuestro esfuerzo, es gracias a Él, ¿sí? Por las bendiciones que Él derrama sobre nuestras vidas, ¿sí? Vemos también, hermanos, otro punto que habrá algunos cristianos
que tratan de honrar a Dios, sirven, estamos aquí en la iglesia, pero no pagan impuestos. El IVA nos los cobran en los alimentos, pero hay otra clase de impuestos que tenemos que pagar, ¿no? ¿Sí? Entonces, intenta vivir una vida cristiana, pero engañan con sus impuestos, ¿sí? Y esto tampoco es agradable a Dios, porque por eso dijo Jesús, dad al César lo que es del César, y a Dios lo que es de Dios, ¿sí? Y también hay otro, lo contrario. Conocemos de Jesús, quienes conocen de Jesús, no estamos hablando de este lugar, estamos englobando todas las iglesias. Otros pagan sus impuestos, pero no sus diezmos. ¿Sí? No sus diezmos. Apoyan al gobierno, pero no a la iglesia. O podemos dar el diezmo, pero no lo que es. ¿Sí? Y de esa manera le robamos al Señor. Pagamos impuestos, le damos al César lo que es del César, pero no le damos a Dios lo que es de Dios. Porque es nuestro tiempo, es nuestro servicio, pero también nuestros diezmos, ¿sí? Y eso no le agrada al Señor. A ver, por ejemplo, ¿qué es peor, hermanos? ¿Robar a Dios o robar al César? ¿Qué creen ustedes? ¿Cómo? Las dos cosas, exacto. ¿Por qué robar? ¿Sí? Las dos cosas. Y si no damos nuestros diezmos y nuestras ofrendas, por decirlos nuestras, porque ya es algo que no es nuestro, es de Dios, porque damos de lo que Dios ya nos ha dado, ¿sí? Entonces, nosotros debemos de dar los impuestos, pero también en la iglesia, hermanos, lo que nos corresponde, no nada más con el tiempo, porque podemos servir y todo eso, pero si no damos nuestros diezmos, en Malaquías nos dice, me habéis robado, ¿sí? La palabra de Dios lo dice, ¿sí? Entonces, hermanos, tenemos que cumplir en las dos partes. No podemos hacer una cosa y dejar de hacer otra. ¿Sí? Tenemos que cumplir con las dos partes. ¿Sí? También, hermanos, en cuanto a nuestro tiempo, debemos de decidir entre honrar al gobierno y honrar a Dios. Ejemplo, cuando tienen un trabajo, quien tenga un trabajo en un área gubernamental, muchas veces en tiempos de que por ejemplo, ese tiempo que pasó apenas de muertos, que hay que disfrazarse, que hay que llevar que tienen que poner su altar, como en las escuelas, ¿no? También tú decides si te sometes a lo que tu superior te diga, si te disfrazas, si cooperas y si no cooperas a lo que te están pidiendo. Tenemos que decidir entre honrar al gobierno o honrar a tu superior y entre honrar al Señor, ¿sí? Y para eso hay ejemplos, hermanos. Y cómo es que Dios guarda a quien lo honran a Él. En Daniel, capítulo 6, versículo 1 al 28, apúntenlo si quieren, no lo busquen porque está larga la lectura. Dice que Dios lo libró porque no obedeció. Vamos a ver el versículo 1, Daniel capítulo 6. Aquí en Daniel nos dice que hubo un decreto, ¿sí? Que no tenían que orar a nadie más que a los ídolos de allí de Babilonia. Pero dice que Daniel se arrodillaba 3 veces al día y oraba y daba gracias delante de Dios
como lo hacía siempre. O sea, no porque el rey lo ordenara, iba a faltarle al Señor. Y dice que fue echado al foso de los leones. ¿Pero qué? ¿Pero qué hizo Dios? Dios lo libró. ¿Sí? Igualmente, Sadrach, Mesach y Abednego fueron echados al horno de fuego, pero de igual manera el Señor los libró. ¿Sí se acuerdan de lo que habla en Daniel? ¿Sí? También en el tiempo de persecución, hermanos, muchos fueron muertos, muchos, porque se rehusaron a renunciar a su fe. Sabían que los matarían cuando los llevaban al Coliseo. Sabían que los iban a matar si no renunciaban a su fe, pero aún así decidieron honrar al Señor que negarlo. ¿Sí? Si leemos aquellas historias de cuando el Coliseo, vemos que había de todas edades, ¿sí? Y sabían que los matarían, pero ¿dónde tenían su mirada puesta? En Cristo Jesús, su mirada puesta en el blanco perfecto. ¿Sí? ¿Por qué, hermanos? En Hechos 5:29, dice así, dice, respondiendo Pedro, bueno, desde el 28 dice, diciendo, ¿no os mandamos estrictamente que no enseñaseis en ese nombre? Y ahora habéis llenado a Jerusalén de vuestra doctrina y queréis echar sobre nosotros la sangre de este hombre. Respondiendo Pedro y los apóstoles dijeron, es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. ¿Sí? Ellos, aquellos que fueron sacrificados en el Coliseo, hermanos, obedecieron primero a Dios antes que a los hombres. Sí, aunque sabían, como mencioné, aunque sabían que los iban a matar. Y aún en este tiempo, hermanos, hay persecución en este tiempo, incluso dentro de la misma República Mexicana. Supuestamente tenemos libertad de culto, pero hay persecución. Hay persecución dentro de la República. Muchos son echados de sus casas, de sus tierras, porque creen, porque dicen que ellos dicen, yo pertenezco a Dios, soy hijo de Dios, y los echan de sus lugares. Y eso lo vemos, ¿sí? Por eso, hasta ese punto, los fariseos junto con los saduceos le hicieron esta pregunta a Jesús, queriendo atraparles, hermanos. Pero no se quedaron nada más con esta pregunta, sino continuaron viendo la manera de cómo echarle mano. Y este tiempo, hermano, estamos viendo que estamos, ya es la última semana, ¿sí? En que antes de que fuera entregado Jesús. Vamos a ver Mateo 22, versículo 23. Los saduceos también preguntaron sobre la vida, sobre esta vida y la venidera. ¿Sí? 22, versículo 23 hasta el 33. ¿Quiénes eran los saduceos, hermanos? ¿Sí saben ustedes quiénes eran los saduceos? Hermano Gerardo, ¿sabe quiénes eran los saduceos? Ajá. Los fariseos también defendían mucho la ley, pero bueno, los saduceos era el grupo religioso que no creía en la resurrección, ni en la existencia de los ángeles. Ellos solo creían en el Pentateuco, que es de Génesis hasta Deuteronomio, los libros que fueron escritos por Moisés.
Pero aún de Génesis a Deuteronomio existen varios relatos de ángeles, ¿sí? Que se presentaron, hermanos. Bueno, vamos a leer el versículo 23. Dice así: aquel día vinieron a él los saduceos que dicen que no hay resurrección, y le preguntaron, diciendo: Maestro, Moisés dijo: si alguno muriere sin hijos, su hermano se casará con su mujer y le levantará descendencia a su hermano. Hubo pues entre nosotros 7 hermanos, el primero se casó y murió, y no teniendo descendencia dejó a su mujer a su hermano. De la misma manera también el segundo y el tercero hasta el 7º. Y después de todos murió también la mujer. Y la pregunta: en la resurrección pues, ¿de cuál de los 7 será ella mujer, ya que todos la tuvieron? Entonces respondiendo Jesús le dijo: erráis, ignorando las Escrituras y el poder de Dios. ¿Sí? Esto que nos está hablando en los versículos anteriores era una costumbre, hermanos, que tenían en Israel, de redimir al hermano para que no se quedara sin descendencia. ¿Sí? No se quedara sin descendencia. Eso lo vemos en Deuteronomio capítulo 25, del versículo 5 al 10. También hay otro ejemplo que Booz redimió a Ruth, se casó con Ruth. Sí, porque no tenía descendencia de los hijos de Noemí y Ruth. Entonces Booz redimió a Ruth, y eso lo vemos en Ruth 2:20. ¿Sí? Pero también, hermanos, dice el versículo 30: porque en la resurrección ni se cansarán ni se darán en casamiento, sino serán como los ángeles de Dios en el cielo. Pero respecto a la resurrección de los muertos, ¿no habéis leído que os fue dicho por Dios cuando dijo: yo soy el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob? Dios no es Dios de muertos, sino de vivos. ¿Sí? Sino de vivos. Pero también quiero que vayamos a Lucas, hermanos. A Lucas capítulo 20. Lucas capítulo 20, versículo a ver, permítanme. Aquí está, el versículo 34. Dice: entonces respondiendo Jesús les dijo: los hijos de este siglo se casan y se dan en casamiento. Y en este versículo, en el 35, dice: mas los que fueren tenidos por dignos de alcanzar aquel siglo y la resurrección de los muertos, ni se casan ni se dan en casamiento, porque no pueden ya más morir, pues son iguales a los ángeles y son hijos de Dios al ser hijos de la resurrección. ¿Sí? Aquí Lucas, hermanos, Mateo enfatiza esto, dice: mas los que fueren tenidos por dignos. ¿Sí? Dice que los que fueren tenidos por dignos de formar parte de esa vida venidera. ¿Sí? Este versículo en Mateo nos dice de diferente manera. Dice: porque la resurrección ni se casarán ni se darán en casamiento, sino serán como los ángeles de Dios en el cielo. Pero respecto a la resurrección de los muertos, ¿no habéis leído que os fue dicho por Dios cuando dijo? Entonces, Lucas enfatiza que no todos van a formar parte de la resurrección, no todos, ¿sí? Aunque los saduceos decían que los 7 hermanos iban a tomar parte de la resurrección, aunque ellos no creían en ello, ellos no creían en la resurrección, ¿sí?
Así es que ellos también, como que decían también, nosotros vamos a formar parte de la resurrección, si ni creían en ello, hermanos. Así que los saduceos, tanto los saduceos como los fariseos eran hipócritas, no querían una respuesta concreta o algo que los convenciera, sino solamente querían buscar la manera de cómo acusarle, ¿sí? Solo querían atrapar a Jesús, porque ya Jesús los había avergonzado en el templo, ¿sí? Así es que los saduceos estaban equivocados, hermanos. Los saduceos estaban equivocados en cuanto al matrimonio después de la muerte. Querían entender un tema espiritual con su mente carnal, ¿sí? Vemos aquí en la tierra que el matrimonio es importante, porque Dios dijo que el hombre no es bueno que esté solo, y creó a la mujer. El matrimonio fue instituciones hará porque yo voy al Padre, ¿sí? Así es que tenemos que pedirle al Señor que sea Él ayudándonos a conocer ese poder y conocer la palabra para no caer en errores, hermanos, ¿sí? No caer en errores doctrinales en el cuales, como estos saduceos, no creían en la resurrección, pero sí querían una respuesta. Pero ya no tanto por algo, por saber, porque fueran convencidos y que ellos creyeran en lo que Jesús hablaba, sino nada más para atraparlo. Por eso Jesús les dijo hipócritas, ¿sí? Vamos a ver, hermanos, y de igualmente en Mateo. Estamos en el mismo capítulo 22. En el versículo 34. Dice así: entonces los fariseos se acercaron, a hacerle otra pregunta. Entonces los fariseos, oyendo que había hecho callar a los saduceos, se juntaron a una. Y uno de ellos, intérprete de la ley, preguntó por tentarle, diciendo: Maestro, ¿cuál es el gran mandamiento en la ley? Jesús le dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Ese es el primero y grande mandamiento, y el segundo es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos depende la ley y los profetas, ¿sí? Y la ley y los profetas. En Marcos 12:30, hermanos, también quiero que lo leamos. Marcos capítulo 12, versículo 30. Dice así: y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Este es el principal y grande mandamiento. Los líderes judíos, hermanos, como ya lo hemos visto, que había 613 mandamientos. Pero probaron a Jesús queriendo decir que escogiera uno de ellos, que cuál era el mayor, ¿sí? Pero vemos aquí, hermanos, en estos versículos que Jesús le contestó. ¿Cuál es la palabra clave en estos versículos, hermano? El versículo 37 dice, ¿cómo dice? Amarás al Señor tu Dios. La palabra clave es amar, es el amor, y es amarlo a Él primero, porque podemos amar a nuestra familia, a nuestros hijos, a nuestro esposo, ¿sí? Pero Dios exige el primer lugar en nuestras vidas, ¿sí? Todo aquel que decimos que somos hijos de Dios, y Él exige de nosotros que Él sea el primero. Por eso dice aquí: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, ¿sí? Es con todo tu corazón, con toda el alma, la mente y con todas las fuerzas, ¿sí?
El alma, hermanos, se refiere a la parte central de una persona. A través del alma tomamos decisiones y se expresan las emociones, ¿sí? El corazón es la fuente de los sentimientos y deseos de las personas. Podemos estar alegres, tristes, ¿sí? La mente es la que nos ayuda a pensar. ¿Pero a qué se refiere cuando dice a todas tus fuerzas? Cuando se refiere a todas tus fuerzas, se refiere a las acciones, a los actos concretos, ¿sí? Cuando dice amarás al Señor tu Dios con todas tus fuerzas, con las habilidades que Dios nos ha dado para servirle, con toda la energía. No que nos digan, hermanos, nos toca ir a evangelizar o ir a hacer el aseo. Sí, yo voy. ¿No? Es con todas tus fuerzas, con todas tus ganas, con toda la energía. Sí, dar la gloria al Señor a través de nuestras acciones. ¿Sí? Entonces, hermanos, por eso dice aquí la palabra, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Dice, ese es el primero y grande mandamiento, pero el segundo dice que es semejante al primero. Y que dice, ¿cómo dice? Amarás a tu prójimo como a ti mismo. ¿Sí? Dice que estos dos mandamientos se refiere, depende de la ley y los profetas. ¿Sí? El fariseo y el saduceo no preguntó del segundo mandamiento, pero Jesús sabía que ellos necesitaban esa enseñanza. Los dos mandamientos van juntos. No puede ir uno separado y el otro, uno de un extremo y el otro de otro extremo. Son juntos, hermanos. ¿Sí? Estos dos mandamientos, hermanos, van juntos, porque no podemos decir amamos a Dios y no amamos a nuestros hermanos. Amo a Dios, pero pues como odio a aquel hermano de aquí de la iglesia. No se puede, porque son los dos juntos. Por eso Jesús los englobó juntos, ¿sí? Así es que el primer mandamiento y el segundo van unidos, no pueden ser separados, porque es imposible cumplir el primer mandamiento y el segundo no. Amar a Dios y no amar a nuestro prójimo. Vamos a buscar Primera de Juan. Primera de Juan capítulo 4. ...20 y 21. Dice, y si alguno dice, yo amo a Dios y aborrece a su hermano, es mentiroso. Pues el que no ama a su hermano a quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? Y nosotros tenemos este mandamiento de él, el que ama a Dios, ame también a su hermano. ¿Sí? El amor comenzó con Dios. En Primera de Juan 4:19 nos dice, nosotros le amamos a él porque él nos amó primero. ¿Sí? El amor es algo que tenemos cada uno de nosotros. ¿Para darlo a quién? A nuestros hermanos, ¿sí? Para darlo a nuestros hermanos. Así es que Él nos da su amor, por eso es que dice que Él nos amó primero. Y nosotros por eso le amamos, porque Él nos amó primero, ¿sí? Y su amor hace posible que amemos a los demás. Porque por nuestra propia carne, por nuestra propia naturaleza, hermanos, pues amaremos a nuestra familia, a nuestros hijos. Pero amar a las personas que están a nuestro alrededor y que luego decimos, ay, es que como que también es difícil amarlo. Pero el amor que Dios nos ha dado, eso hace posible que podamos amar a los demás, hermanos. ¿Sí? Así que Jesús también habló sobre la relación entre los dos primeros mandamientos con los otros 611. El Señor dijo que todos estos mandamientos dependen de los dos primeros.
estos dos mandamientos, hermanos, son como unas bisagras sobre una puerta, ¿no? El tener estos dos mandamientos unidos es como una puerta entre Dios y el hombre, ¿sí? Y cada mandamiento tiene que ver con amar a Dios y amar a nuestro prójimo. El fariseo, hermanos, no hizo la pregunta. El fariseo que hizo la pregunta sobre los mandamientos estuvo de acuerdo con la respuesta que Jesús le dio, ¿sí? En Marcos 12, vamos a buscar Marcos 12. Versículo 12, capítulo 12, perdón. ¿Sí lo puede leer? Versículo 32 y al 34. Entonces el escriba le dijo: Bien, maestro, ¿verdad has dicho que uno es Dios y no hay otro fuera de él? Y el amarle con todo el corazón, con todo el espíritu, con toda el alma, con todas las fuerzas, y amar al prójimo como a uno mismo, es más que todos los holocaustos y sacrificios. Sí, dice, el escriba reconoció que por eso le dijo: bien has dicho que uno es Dios y no hay otro fuera de él, ¿sí? Este escriba y el fariseo no estaban lejos del reino, pero no estaban dentro del reino, ¿sí? No estaban dentro del reino, porque ellos buscaban la salvación a través de la ley, ¿sí? Así es que a través de la ley no estaban justificados ante Dios, porque dice la palabra en Gálatas 3:11: el justo por la fe vivirá, ¿sí? Entonces vemos, hermanos, que igual en Hebreos 8:10 dice la palabra: pondré mis leyes en su mente y corazón, y yo seré su Dios, ¿sí? Así es que Jesús es nuestro único Salvador. Ellos no buscaban, igual que hace un rato, no buscaban una respuesta que los convenciera, sino buscaban cómo atrapar al Señor, ¿sí? Así es que al dejarlos callados, hermanos, porque les dijo, este fariseo reconoció y dijo: bien has dicho, maestro, uno es Dios y no hay otro fuera de él. Dice en el 34, Jesús entonces, viendo que había respondido sabiamente, le dijo: no estás lejos del reino de Dios. Y ya ninguno osaba preguntarle. Entonces vemos que los fariseos, los saduceos, los herodianos, los escribas le hicieron 3 preguntas. Pero ahora viene otra pregunta, hermanos. Pero esta pregunta no la hicieron los líderes religiosos, sino esta pregunta la hizo Jesús. Vamos al versículo 41 del mismo capítulo 22 de Mateo. Del 41 al 46. Dice: y estando juntos los fariseos, Jesús les preguntó. Ahora va una pregunta de Jesús hacia ellos, diciendo: ¿qué pensáis del Cristo? ¿De quién es hijo? Le dijeron: de David. Él les dijo: pues ¿cómo David en el Espíritu le llama Señor? Diciendo: dijo el Señor a mi Señor: siéntate a mi derecha hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Pues si David le llama Señor, ¿cómo es su hijo? Y nadie le podía responder palabra, ni osó alguno desde aquel día preguntarle más, ¿sí? Jesús, ciertamente, como le contestaron, Jesús es el Hijo de Dios, ¿sí? Porque en el Salmo dice así, en el Salmo
110.1, si lo buscan. Y lo leen, por favor. Quien lo encuentre. Jehová dijo a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado. Sí. Los fariseos, en cierta manera, hermanos, contestaron una parte correcta cuando le dijeron que Jesús es el hijo de David. ¿Sí? Jesús era el hijo de David por el linaje, ¿sí? Por el linaje de que venía del linaje de David. En 2 de Samuel 7, vamos a buscarlo. Capítulo 7, versículo 12 y 13. Dice así: y cuando tus días sean cumplidos y duermas con tus padres, yo levantaré después de ti a uno de tu linaje. Y el encabezado de este capítulo dice, hermano, pacto de Dios con David, el cual procederá de tus entrañas y afirmaré tu reino. Él edificará casa a mi nombre y yo afirmaré para siempre el trono de su reino. ¿Sí? Ciertamente él viene del linaje de David. ¿Sí? En Miqueas también nos dice algo referente a esto. En Miqueas capítulo 5, versículo 2. Miqueas capítulo 5, versículo 2. Dice así: pero tú, Belén, Efratá, pequeña para estar en las familias de Judá, de ti me saldrá el que será Señor en Israel, y sus salidas son desde el principio, desde los días a la eternidad, de la eternidad. Viene de linaje de David, de la tribu de Judá. Ellos respondieron en cierta manera, en parte una verdad, ¿sí? Era de su linaje, porque en Mateo 1, capítulo 1, versículo del 1 al 20 dice que viene del linaje de David. Pero también Jesús es el Hijo de Dios, hermanos. Como dice aquí en el Salmo que les dije al principio, Jehová dijo a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. David fue un gran rey, pero no podría llamar Señor a alguien que era solo un hombre. No podía decirle Señor a solo un hombre, porque era el rey, ¿sí? Pero él a través del Espíritu Santo habló y llamó al Mesías Señor, ¿sí? Y vio que él sería un rey aún mayor que él, hermanos, ¿sí? Entonces, vemos que los saduceos y todos los líderes religiosos dice que cuando Jesús les contestó de esta manera, ya no preguntaron más, se quedaron callados, ¿sí? Y ya ellos dice que ya no quisieron preguntarle nada. Pero esto también, hermano, nos demuestra que en ellos su mente se cerró. Ya no le preguntaban para comprender, para creer, simplemente por el hecho de querer atrapar a Jesús, ¿sí? Entonces por eso ya no querían preguntarle más, solo buscaban la forma de cómo matarlo, ¿sí? Así es que ellos no querían nada más que atraparlo, ¿sí? Y hay varios ejemplos, hermanos, de personajes que dice la palabra de Dios, que ellos preguntaron y creyeron. Por ejemplo, Nicodemo no sabía ni comprendía cómo nacer de nuevo. Y le preguntó, ¿cómo puedo nacer siendo viejo? ¿Sí? Y al preguntar y Jesús contestarle, creyó en su corazón, ¿sí? Y recibió esa salvación, ¿sí? Y hay otro ejemplo que fue la mujer samaritana.
al estar conversando con Jesús, pero no acusarlo, conversando con Jesús. Cuando Jesús se acercó a ella y le pidió agua, creyó, lo reconoció como el Mesías, ¿sí? ¿Y qué fue a hacer esta mujer? Fue a Samaria y les dijo a todos, ¿no? He encontrado al Mesías. Sí, pero los fariseos no preguntaron, no por querer conocer la verdad. E incluso cuando le preguntaron y los dejó callados, dejaron de buscar la verdad. Dejaron. Así es que, hermanos, siempre hay esperanza para cada uno de nosotros que buscan la verdad, ¿sí? Porque cuando llegamos aquí, cuando conocimos a Jesús como nuestro Salvador, buscamos, preguntamos, ¿y qué es esto? ¿Y cómo es esto? ¿Cómo es aquello? Preguntamos, ¿para qué? Para creer, ¿sí? Para conocer lo que Jesús es en nuestras vidas, ¿sí? Así es que cada pregunta sincera, hermanos, lleva a la gente a conocer a Jesús y a recibir la salvación. Cada pregunta sincera porque incluso en este tiempo, hermanos, podemos hablar con las personas, con cualquier persona que nos relacionemos, y si le hablamos del Evangelio, muchas veces nos preguntan, pero no por conocer, sino por entrar en controversia. Precisamente ayer fue una señora que ya hace mucho tiempo había platicado con ella. Incluso en una ocasión que estaba usted, hermano Gerardo, y también todos ustedes estaban. Tú, Andrea, Vale. Es una señora que incluso es indigente. Fue a la casa y me pidió de comer y le di. Y me dice, ¿y usted sigue yendo a la iglesia? Le dije, sí. Y ya empezó a decirme que hay que la Biblia se contradice y cosas así. Entonces yo ya le empecé a hablar de la palabra y le empecé a decir, y ya se quedó callada y dice, bueno, gracias, ya me voy. Y se fue. Sí, aún en este tiempo podemos encontrar a personas que nada más quieren, no es que quieran conocer de la palabra, sino quieren hacerte que decir, como caer en un error y decir, pues el equivocado eres tú. Sí, aún en este tiempo, hermanos, a cualquiera de nosotros, aún hasta nuestra propia familia, ¿sí o no? Hasta nuestra propia familia puede ser, ¿sí? Que actúa de esta manera, ¿sí? Así es que, hermanos, vamos a seguir buscando del Señor, a seguir a través de su palabra. Si ustedes no comprenden algo, si ustedes tienen duda, pregunten, hermanos. Pregúntenle a la pastora. O pregúntenle al hermano Gerardo. Sí, pregunten. No se queden con la duda. Pregunten. Uh-huh. Ajá. Sí. Sí. Sí, sí, sí. Sí, por eso precisamente, hermanos, por eso tenemos que estar cada uno de nosotros preparados y prestos, hermanos, prestos cuando alguien llegue. Como el video que nos mandaron hoy al grupo, lo que es ir a la iglesia y estar en la iglesia. Sí, prestos a quien llegue, porque hay personas, y yo lo he notado, que llegan y así como llegan se van y ya no vuelven. Ya no vuelven. ¿Eh?
y ya no vuelven, hermanos. Por eso tenemos que estar atentos, aunque no sean ujieres, hermanos. ¿Sí? Si alguno de ustedes se da cuenta que alguien llega, acérquense, salúdenlo, abrácenlo, pregunten, ¿sí? Porque ellos vienen con una necesidad. Cuando llegué yo y le pregunté, le digo, ¿cómo te llamas? Y ya me dijo su nombre. Y le digo, ¿con quién vienes? Dice, yo vengo solo. Yo vengo solo. Ya bueno, se integró a lo que estábamos haciendo. Pero por eso precisamente, hermanos, tenemos que estar prestos, ¿sí? Y aquí en Mateo capítulo 7, versículo 7, se nos dice bien claro, pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. Porque todo aquel que pide recibe, y el que busca halla, y al que llama se le abrirá. ¿Sí? Buscar, hermanos, seguir buscando la presencia de Dios, la palabra, ¿sí? Porque nunca vamos a conocer a Dios completamente. Nuestra mente no nos da para eso, ¿sí? Así es que cuando conocemos la palabra, conocemos cada día más de Dios. Y no dejar de preguntar y buscarlo. No dejar, hermanos, de buscar al Señor y preguntar, como este chico dice, no sé, no sabe y sí quiere. Entonces para eso estamos nosotros. O sea, quien sea, porque cada uno de nosotros le podemos dar palabra, ¿sí? Cada uno de nosotros le podemos dar palabra, y ya pues están los discipulados, están los estudios bíblicos, invitarlo y que se acerque, e incluso ya un discipulado personalizado, pues ya dirán quién se lo da, pero no dejar que se vaya así como vino. ¿Por qué? Ah, qué bueno, gracias a Dios. Sí, qué bueno, gracias a Dios. Y si este chico llegó, sí, tiene una necesidad, hermanos, tiene una necesidad. Entonces, al llegar aquí, y qué bueno que todo esto de las redes sociales está dando fruto, ¿sí? Y le damos gracias a Dios por eso, hermanos, le damos gracias a Dios por eso. No dejar de buscar al Señor y entender eso. Amar al Señor con todo nuestro corazón, con toda nuestra mente, con toda nuestra alma, con todas nuestras fuerzas, pero también a nuestro prójimo. Y no nada más a los que estamos aquí, a nuestros hermanos, sino a los que están afuera, a nuestro prójimo, como a nosotros mismos. Así es que tenemos que aprender a amarnos a nosotros mismos para también amar a los que están, a nuestro prójimo, hermanos. Sí, exactamente. Tenemos que dar el amor que el Señor ya nos ha dado a nosotros y mostrar ese amor, ¿sí? Como testimonio de lo que Él ya ha hecho en nuestras vidas, de lo que Dios ya ha hecho en nuestras vidas, porque ya ha hecho mucho en nuestras vidas. Si recordamos tiempos pasados, hermanos, ¿dónde estábamos hace algunos añitos? Le damos gracias a Dios porque Él nos ha restaurado y en gran manera. Nos ha rescatado y en gran manera, hermanos. ¿Sí? Le damos gracias a Dios, hermanos. Pónganse de pie, vamos a darle gracias a Dios por